seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Nos alegra mucho en poderles saludar en este tercer episodio del programa El Discipulado. Si usted nos escucha por primera vez, déjeme contarle que en esta cuarta temporada hemos escogido la forma de estudio yéndonos al análisis de algunas frases muy importantes que dijera uno de los grandes hombres influyentes en la iglesia cristiana. Nada menos y nada más que Pablo, el apóstol Pablo. Pablo a lo largo de sus 13 cartas nos regala verdades esenciales de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo. Y ahora hemos escogido varias frases, las cuales vamos a ir compartiendo. Y para hoy vamos a ir a una de sus cartas, que es la segunda carta que le escribe a la iglesia fundada en una ciudad de Corinto. Segunda de Corintios, y vamos a tomar una frase del primer capítulo. Si usted va a acompañarnos en este discipulado, pues prepare su Biblia y vaya, busque segunda epístola a los Corintios, capítulo número 1, y al retornar le voy a compartir la frase. Esto es el tercer episodio de la cuarta temporada de El Discipulado. Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Ahí en esa escritura de segunda de Corintios, capítulo número 1, encontramos nuestra frase. Se la voy a decir y después se la voy a leer completa. La frase es: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No olvide la frase: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo sé que en algún momento usted la ha escuchado de su pastor, de algún predicador, en una lectura bíblica. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta frase está contenida en el versículo número 3. Se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la frase: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué nos querrá decir esta frase, Padre de misericordias y Dios de toda consolación? Pues bueno, de eso se trata el discipulado en esta cuarta temporada. Exprimir esas frases y sacarles grandes lecciones. Nosotros regresamos precisamente para eso. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Esta frase, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que pertenece al verso 3 de la segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, fue escrita en la segunda carta que Pablo le escribe unos pocos meses después que escribió la primera. Esta carta va de parte de Tito, porque Pablo se había enterado que en su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran. Usted le comenté en el episodio anterior cómo Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Habían serios problemas en esa iglesia. Así que después de que esta carta llega, la primera,
Tito le informa de varias cosas que han sucedido después de esa primera carta. También Pablo se entera en ese informe de Tito que los judaizantes habían llegado allí predicando un evangelio falso y rechazando la autoridad de Pablo como apóstol. Allí escribe esta segunda carta no solo para expresar su alegría y gozo de ver a una congregación, a unos discípulos que se están arrepintiendo de ciertas cosas que habían ahí, pleitos, divisiones, un abuso y mal uso de los dones, problemas de tipo relacional, hasta sexual, pero también aborda esta segunda carta que le escribe a los Corintios como contra los falsos maestros en cuanto a defender su apostolado. Ese es el contexto de toda la carta a los Corintios, de la segunda que él escribe, y también es contexto de esta frase, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muy bien, ahora vamos directamente a la frase. Esta frase nos regala la oportunidad de conocer cuatro palabras para entenderlas mejor. Así que vamos con la primera. La primera es la palabra Padre. Padre viene de una palabra griega que es pater, cuyo significado es padre. Ahora, pues, ¿qué gran revelación hay en esto, mi hermano? Usted se preguntará. Bueno, fíjese que esto es bien importante entenderlo, porque hoy en día nosotros es muy usual que nos dirijamos a Dios como Padre, pero en los tiempos de los discípulos de Cristo y del desarrollo de la iglesia era bien difícil que los primeros cristianos entendieran esa verdad de que Dios es un Padre también. Pablo lo que quiere decir en esta palabra Padre es que Dios no solo es un Dios de un título grande, una magnificencia grande, sino es un Dios que está al alcance de nosotros. Porque pater significa la idea de una familia. Cada uno de nosotros pertenecemos a un círculo familiar y cada círculo familiar tiene y es dirigido por un padre. Entonces tenemos esa conectividad con esa palabra. Entonces Pablo nos está queriendo decir que Dios no es un Dios de hasta allá, sino es un Dios cercano, de un círculo muy íntimo como lo forma un padre. Pablo nos está recordando al mencionar la palabra padre que se puede tener una relación con Dios. No una relación lejana, sino una relación cercana. Pablo también nos habla del cuidado que Dios tiene, porque como padres, para quienes lo somos, sabemos que una de nuestras responsabilidades y una de nuestras respuestas del cuidado es el amor que le tenemos a nuestros hijos y por eso le cuidamos. Y también Pablo nos quiere llegar a enseñar que Dios es nuestro Padre no solo por esa relación, por ese cuidado, sino porque es una autoridad la cual debe de ser reverenciada y respetada. Pater, Padre. Y por eso Pablo señala con P mayúscula, Padre, Pater, alguien que tiene relación, que cuida y que es una autoridad. La segunda palabra de nuestra frase es la palabra misericordia, que aunque aquí Pablo lo acentúa perfectamente porque lo escribe en plural, misericordias. Pero nosotros para entenderla la vamos a explicar en singular. Misericordia en su original griego es una palabra que es oiktirmos, que significa compasión.
Ahora, esta es una palabra que debe de ser bien entendida, porque cualquiera, al escuchar la palabra compasión, rápidamente viene a la mente esa acción o ese sentimiento que cuando uno ve un cuadro que lo conmueve, pues uno dice, pobre esa persona. Es una expresión que hacemos, mas no una acción que podemos tomar. Que eso es lo distinto a esta palabra oiktirmos, que es un sentir que otros sienten, valga la redundancia, que nos lleva a ayudar a otros. Esa es la misericordia del Señor. Dios siente, por ejemplo, cuando usted siente tristeza, Dios siente la tristeza que usted está sintiendo, pero Dios no se queda con los brazos cruzados, sino Él va a su ayuda. Él quiere hacer algo para que usted ya no esté triste y Él está dispuesto a hacer algo en todos los aspectos. Entonces, cuando Pablo nos muestra a un Padre de misericordias, es un Padre que siente lo que nosotros sentimos, tanto en aquellos sentimientos que nos producen alegría, pero Pablo no está hablando de esos sentimientos, sino Pablo se refiere a los otros que están al otro lado, aquellos que nos hacen llorar, aquellos que nos hacen sentir tristes, aquellos sentimientos que nos conmueven, que nos hacen sentir mal. Y como Él es un Padre de misericordias, Él siente compasión, Él también siente su tristeza, su dolor, su angustia, y Él quiere ayudar. A eso se refiere misericordia. Pero vale la pena también mencionar que no existe sentimiento que Dios no pueda entender o sentir. Por eso Pablo hace en este escrito la salvedad misericordias, porque hay muchas misericordias, son todos los sentimientos que puedan haber, que a una persona pueda conmover, eso lo siente el Señor. Luego la siguiente palabra que vale la pena hacer mención es la palabra Dios. Dios, pues, del griego deus o deusos, que significa la autoridad suprema. Ya vimos que Dios no solo se presenta como esa autoridad suprema que en este momento Pablo refiere en nuestra frase, sino se presenta como Padre. Ambos está Dios. Ahora, lo lindo es que como Padre está para ayudarnos, pero también como Dios, porque la frase termina Dios, Deusus, de toda consolación. Esa autoridad suprema está para ayudarnos. Y viene la cuarta palabra, la palabra consuelo. Esa palabra consuelo del griego paraklesis. Y esa palabra describe la obra del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que al Espíritu Santo se le llama el Paracleto? Que tiene que ver con esa palabra paraklesis. Y el significado de la palabra consolador, que se le atribuye específicamente al Espíritu Santo, es una persona que viene y ayuda en los tiempos de necesidad. Una persona que fortalece, una persona que alivia la soledad de cualquier ser humano. Un consolador, como lo es el Espíritu Santo, es alguien que llega a mitigar el dolor y mitigar los temores, que ayuda en tiempos de terrible aflicción. Entonces, vemos aquí a un Padre que no solo quiere una relación, tiene un cuidado y tiene una autoridad, que siente lo que nosotros sentimos, porque siente compasión. Ese Dios de autoridad suprema que tiene la capacidad y quiere consolarnos en nuestros tiempos de necesidad, quiere fortalecernos, que quiere aliviar nuestra soledad, que puede mitigar el dolor y puede mitigar nuestros miedos. Eso significa Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos por lo menos le voy a compartir
3 aplicaciones que van a ayudarnos grandemente. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Continuamos ya en la parte final de este discipulado. Hemos estado viendo esta frase que Pablo nos regala en 2 Corintios 1:3. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Después de haber analizado la palabra Padre, la palabra misericordia, la palabra Dios, la palabra consolación, que nos ha hecho entender lo que Pablo nos quiso enseñar en esa expresión, no está de más hacer algunas aplicaciones, que es lo que a continuación vamos a compartir. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Una de las lecciones que podemos sacar de esta frase es que debemos conocer a Dios de manera íntima, personal y profunda. Y esta debe ser una experiencia diaria. En el versículo número 3 de este capítulo 1 de 2 Corintios, no solo se refiere que es Padre de otros, sino es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que así empieza el verso 3. Una de las cosas que Jesús nos enseña a lo largo de los evangelios es la forma como Él se dirigía a Dios. Hablo de Jesús, a Dios como Padre. Porque hay otra palabra que describe la palabra Padre y es la palabra Abba. Abba es una palabra que significa papito. Entonces Jesús tenía esa libertad y tenía esa identidad y confianza al tratar con sus labios de una forma íntima, profunda y personal a Dios. Y es lo que en esta expresión, pater, podemos también nosotros hacerlo. Pablo nos está invitando a dar un paso más en nuestra relación con el Señor, si queremos experimentar sus misericordias y su consuelo más profundamente. Entre más confianza tengamos, entre más profunda sea la relación que nosotros podamos desarrollar con nuestro Pater, con nuestro Padre y con nuestro Dios, podemos experimentar más de su compasión y más de esa obra de consuelo para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a tirar y a dejar toda religiosidad, que la verdad es que muchas veces eso es lo que nos estorba en nuestra relación con Dios. ¿Quiere usted conocer más de su compasión, más de su consuelo? Conozca más a Dios íntima, personal y profundamente. Y eso le va a ayudar a experimentar al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Una segunda aplicación podríamos considerar es la que Dios nos hace partícipe de la forma de cómo Él consuela. Y yo tengo aquí apelar a el contexto del verso 3. Bueno, en este caso quiero dirigirme al verso 4. El texto, después de que nos presenta al Dios de misericordias y Padre de consolación, Pablo nos sigue relatando, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, nos bendice Dios a través de su consuelo para ser un medio de gracia para otras personas. Consolar es una acción que engrandece la obra de Dios porque Él es el que consuela, pero a la vez nos capacita a nosotros
para poder ayudar y consolar a otros con el mismo consuelo con el que Dios nos consuela a nosotros en nuestros problemas. Mire qué maravilloso eso. Él nos ha permitido a usted y a mí atravesar por diversas circunstancias a través del fuego de la prueba. ¿Y qué hemos sentido nosotros? A través del Padre de misericordias y Dios de consolación, su aliento, su consuelo, su ternura. Toda esa experiencia, ahora Dios nos dice, ve y consuela a otros en el verso 4. También ese llamado a ser partícipes de un ministerio de consolación a otros tiene una conectividad en esta frase, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermano, ese consuelo, esa experiencia no es solo para que usted se sienta bien, sino para que usted ayude a otros. El Salmo 27 nos regala un par de versículos muy hermosos que vale la pena poder compartírselos, si usted me lo permite. Dice el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Mire qué interesante esto, porque David está hablando de una experiencia terrible, terrenal. Y lo que David nos está queriendo decir es que no hay experiencia, no hay problema y no hay tribulación en esta tierra que no pueda ser consolada por Dios. Y David dice, si yo no hubiera recibido su consuelo, su bondad, yo hubiera desmayado. ¿Sabe por qué desmayan muchos? Porque no reciben el consuelo de Dios. Se puede superar cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier desconsuelo en esta tierra, sí se puede. ¿Cómo? A través del consuelo de Dios, a través de la compasión de Dios. Esa es una experiencia personal. Si usted ya la recibió, qué bueno. Ahora vaya y déselo a otros. Ese sería el mensaje. Dios nos hace partícipes del ministerio de consolación. Y cerramos ahora nuestro discipulado con este último punto como una aplicación. Su consuelo siempre será mayor que la tribulación. Yo no dudo que usted tenga tribulaciones. Yo no dudo que usted tenga problemas, desconsuelos, tristezas. Hermano, hay algo más grande que eso, sí, se llama el consuelo y la misericordia de Dios. Pero déjeme justificarlo con otro verso que aparece en 1 Corintios capítulo número 2, solo que está en el verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros a veces sufrimos por ser cristianos. Somos objeto de rechazos, hostilidad, traición, soledad. Esto es lo que se conoce como el padecimiento de Cristo. Jesús padeció cuando estuvo en esta tierra. Ahora, sus padecimientos no fueron los padecimientos nuestros, hermanos. Jesús no estaba lamentándose porque no tenía dinero o porque no le daban la mano. No, los padecimientos de Cristo fueron padecimientos, señores padecimientos. Ahora, como parte de la familia de Dios, reconocemos y experimentamos las aflicciones de Cristo como una forma de identificarnos con Él. Ahora, el punto acá es que somos o podemos ser consolados. ¿Por qué? Porque su consuelo será siempre mayor que nuestra tribulación. Y quiero aquí terminar llevándole al cuadro cómo el Señor, con gotas de sangre, así dice uno de los evangelistas, estaba padeciendo en ese momento antes de sufrir su pasión,
su aprensión y su duro momento de sufrimiento en el juicio y después ya su condena a la muerte. Pero Jesús recibió consolación. Nadie ha tenido la prueba que sufrió Jesús. Y Jesús reconoció que él sentía algo dentro de él. Por eso le dijo a los discípulos: vámonos, acompáñenme a orar. Él necesitaba el consuelo del Señor, de su Padre. Y por eso es que leemos que en el huerto de Getsemaní, él oraba y le decía al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo más interesante es que los evangelistas después nos muestran a un Jesús recibiendo fortaleza cuando leemos que ángeles le fortalecían. Y ahí usted ve a un Jesús listo para enfrentar lo que le venía. ¡Qué precioso es el Señor! Dios quiere fortalecerlo, mi amado hermano. Dios quiere ayudarle. No existe situación que el Señor no pueda traer consuelo. No existe vacío que el Señor pueda llenar. A veces es entendible el hecho de ver cómo las personas deciden quitarse la vida, porque el argumento es: esto no tiene solución. Bien tiene solución, y la solución se llama el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Lamentablemente las personas no están dispuestas a abrir su corazón a recibir el consuelo del Señor. Ellos quisieran que el tiempo se regresara y nada de lo que han decidido viniera como consecuencia de. Pero no se puede volver atrás, hermano. Lo que sí se puede es recibir el consuelo del Señor. Y por eso Pablo nos regala esta bella frase: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Creo que es un buen momento de hacer un alto y de orar al Señor. Si usted está en una prueba muy difícil, permítame una vez más recordarle que si usted es un discípulo, usted tiene una relación con Dios, una relación con la autoridad suprema, que si usted se acerca más a Él, puede usted experimentar el cuidado. Puede usted tener la plena certeza que eso que usted está sintiendo, el Señor lo está sintiendo, y es por eso que Él quiere darle el consuelo. Y será Él la única persona que podrá desarrollar en usted esa paz para mitigar el dolor y para borrar esos miedos y temores, y que usted pase esa aflicción que está pasando. Permítale a su Padre de misericordias y a su Dios de toda consolación hacer esa obra que Él quiere hacer. Amado Padre que estás en los cielos, quiero orar por aquellos que están pasando un momento de prueba, de angustia y de dolor. Que hoy el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación venga a sus vidas inundando de paz, de amor, de fe y trayendo esa fuerza que necesitan para enfrentar cualquier desafío que están experimentando. Les ponemos en tus manos y oramos para que tú llenes y sanes el dolor de sus almas, para que tú alivies la angustia de su corazón y que esta tribulación que pasan solo los impulse a tener una relación mejor, más fuerte, más sólida con el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Muchas gracias por este discipulado y por esta promesa que tú eres un
Padre de misericordias y un Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.